Shalom, soy Ismael Salinas y estoy aquí acompañado con mi esposa Graciela y vamos a hablar con ustedes sobre la parashá de esta semana, que es una doble parashá, por cierto. Esta parte se llama Bejar, que es en el monte o en la montaña más bien, y el otro se llama Bejotai y eso lo hablaremos más después en la semana. Sin embargo, vamos a hablar sobre esta parte que es de la porción de Levítico 25 al 26, versículo 2. Entonces, esta es una parashá muy interesante y espero que nos vaya a gustar a todos y que podamos aprender alguna cosa. Y espero que les guste también, pero realmente el propósito de la enseñanza no es que le guste. El propósito es ver qué es lo que puede aprender para aplicarlo a su vida. Cómo esta enseñanza puede hacerlo meditar en la palabra y ajustar su estilo de vida para acercarse más a Adonai. Amén. Gracias. Entonces, sin más, vamos a empezar. Como dije, esta parashá se llama Bejar, que quiere decir en el monte, y empieza así porque en el monte fue donde Adonai les da las ordenanzas de cómo comportarse cuando entren a la tierra. Y eso es una cosa muy bonita. El propósito del Señor era de sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra que le había prometido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el Señor quiere que vayan y entren a ese lugar que van a poseer, pero les va a mostrar una manera cómo van a vivir estando allí. Porque antes eran esclavos y no tenían nada que decir, no tenían ningún pensamiento, cómo correr algunos negocios del estado, del país, como quieras llamarle. Entonces, aquí el Señor le está diciendo, yo soy el rey de ustedes, yo soy el rey de reyes, el Señor de señores, y yo les voy a guiar en lo que deben de ser y cómo deben de hacerlo. Entonces, va a haber una dependencia total en Adonai. El Señor les da en esta porción nuevas prácticas y con nuevos conceptos que como esclavos ellos no habían conocido y antes no tenían nada y ahora iban a tener todo. Tierra, un lugar donde el Señor les dijo, donde fluye leche y miel. Entonces, sabiendo que esas cosas iban a ser así, el Señor tenía ciertas reglas de lo que Él quería para su pueblo, para que siguieran siendo bendecidos. Amén. Vamos entonces a ver qué les da allí. Y por si alguna razón no saben, vamos a ver lo que el Señor quiere que sepan de esta parashá. Y hay un moed, hablamos la otra vez de los moedim, uno que es superior o más importante que cualquiera de los otros. Y ¿puedes venir o cuál será? Pues si no más importante, el más frecuente, el que siempre tenemos presente es el Shabbat. El Shabbat, exactamente. ¿Y cuándo ocurre el Shabbat? Cada semana, el séptimo día. Muy bien. ¿Y será ese el único tiempo que ocurre? No, claro que no. Hay otras festividades que a veces les decimos, es como si fuera Shabbat, o va a ser un Shabbatón, incluso a veces comentamos de los Shabbatón, que es un concepto interesante. Exacto. Entonces hay el Shabbat, como decías tú, que ocurre cada 7 días, pero también cuando hay santas convocaciones, esto se llama el Shabbat, que es un tiempo en el cual te paras y vas a descansar en el Señor y van a celebrar alguna fiesta o algún tiempo especial con el Señor. Pero no solamente eso, también hay un Shabbat que cae cada 7 años. Y se le llama, ¿te acuerdas cómo le llaman Shemitah. El Shemitah, exacto. Este es el que cae cada 7 años. Y luego hay otro que cae cada 50 años. ¿Te acuerdas cómo le llaman a eso? Yovel. El Yovel, exactamente. Estos son tiempos muy importantes para el Señor. Y se mencionan tanto en el Tanaj, son como 172 veces.
Y en el Brit Hadashah como 107 veces. ¿Iba a decir alguna cosa? No, qué bueno que estudié. Entonces, esto es bastante importante para el Señor, que está por toda la Biblia completa, del Tanaj y en el Brit Hadashah. Adonai le dice al pueblo a través de su profeta Ezequiel, en el capítulo 20, versículo 12, también les di mis días de reposo por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor o Jehová que los santifico. Entonces, es nada más porque es importante, porque es una señal entre Dios y nosotros, el pueblo de Dios. Precisamente hoy tenía una conversación con una colega y estábamos hablando sobre la importancia del Shabbat. Y cuando Dios nos dice que somos diferentes, pues fue una de las diferencias que platicamos, que para mí el Shabbat es importante, alabo a Dios y trato de observar el Shabbat como lo pide el Señor. Muy bueno, qué bueno que dijiste eso. Me preguntaría entonces, ¿cómo se observa el Shabbat? ¿Verdad? Bueno, Dios dice que lo guardemos, entonces guardarlo es como protegerlo. La otra cosa que dice es que lo santifiquemos, y santificarlo quiere decir como separarlo. En la tradición tenemos una especie de tradición, valga la redundancia, que hacemos donde hacemos esta ceremonia al entrar el Shabbat, cuando cae el sol el viernes, y eso ahí lo separamos, entonces lo protegemos, tratamos de que no pase nada durante ese tiempo, que no sea algo para alabar y acercarnos más a Dios. Y vamos a la sinagoga y oramos y danzamos y alabamos y escuchamos predicaciones. A veces aquí en casa descansamos, tomamos una siesta. Si vemos una película, tiene que ser una película con un mensaje de la Biblia, de la palabra, o escuchamos más mensajes de alguna otra persona que está hablando del mesianismo, o leemos un libro, etcétera. Pero lo que hagamos, lo hacemos para acercarnos más a Yeshua, para aprender más de él y enamorarnos más de él. Al terminar, hacemos otra ceremonia, también tradicional, que se llama Havdalah. Entonces lo abrimos con abrir el Shabbat y lo cerramos con el Havdalah. Así lo separamos del resto del tiempo, lo identificamos específicamente y lo protegemos en el aspecto que no queremos hacer nada más que sean puras cosas que van a alabar a Dios. Gracias, gracias. Entonces, para mí lo principal es descansar. Amén. Mi favorito es nosotros aquí en casa le llamamos el Shabbat nap o la siesta de Shabbat, ¿verdad? Entonces, y presentar, en los tiempos antiguos parte de ello, presentar sacrificios. Y dijiste tú, pues adorábamos al Señor y cuántos tipos de alabanza hacemos nosotros así, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer hoy en día, siendo que no hay templo. En otra parte de la escritura, el Señor dice que ofrezcamos ofrendas de nuestros labios para el Señor. Y esto es lo que nosotros debemos de entender. Y, por supuesto, dijiste tú de guardar el Shabbat. Entonces, ¿qué dirías? ¿Qué implica esto entonces en el aspecto de nosotros que no tenemos un templo, no tenemos los sacrificios? ¿Qué debemos hacer nosotros? Que vamos al servicio en Shabbat, pero ¿lo tomamos serio? Es mi pregunta. ¿Por qué? Mira lo que dice en Isaías 51, versículo 13. Un verso favorito mío. Dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y lo llamas día de reposo, delicia el día santo del Señor, honorable, y lo honorares, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces, eso es una orden grande, como quien dice, significa si llamas el día de reposo, delicia, ¿verdad? Y lo honorares,
Entonces, no nomás decir, es sábado, vamos a la iglesia, ya fuimos, ya se acabó todo, ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero no, debemos de nosotros preguntar, terminamos esta porción, pero ¿cuándo se termina el Shabbat? Tú dijiste muy, muy claro, hacemos una conclusión cuando hacemos la ceremonia de Havdalah, o quiere decir, de cerrar este día. Y eso se hace entre las 2 tardes, ¿verdad? Ya se termina, se va haciendo oscuro, ya se está terminando el día, por decirlo así, y empieza la noche. Eso es cuando se termina el Shabbat. Entonces, hay que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo hoy? ¿Lo estoy haciendo así? ¿Donde estoy guardando lo que el Señor quiere? Estoy tratando de no andar en mis propios asuntos, de no, lo que se nos hace a nosotros bien difícil, de no estar ahí mirando en el internet alguna cosa o en el celular, porque el Señor dijo, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer. Entonces es una cosa, parece sencilla, pero como tenemos hábitos nosotros, es poco más difícil. Entonces debemos desde nosotros preguntarnos si de veras estamos haciéndolo como el Señor nos pide. Para nosotros debemos buscar cómo podemos aprender de estos mitzvot que el Señor nos ha dado y que Él le dio a su pueblo. Lo otro es que Jehová le dice al pueblo que cuando entre a la tierra, guarden el Shemitah, como dijimos temprano, y el Yovel, siendo que es otro mandato, es un mandato más bien para la tierra. Estamos hablando, cuando hablamos de la tierra, hablamos de la tierra actual, como está en el trasfondo de nosotros. Este es en Israel, en Gilgal. Entonces, esto es en la tierra de Israel, es allí, ¿verdad? En la cual el Señor dice que cuando entren allí, deben dejar que la tierra descanse. Es una cosa interesante aquí, porque le dice, trabajarás 6 años y en el 7º año descansas. Vas a descansar tú, porque no vas a estar trabajando la tierra, no vas a estar plantando, no vas a estar cuidando nada de esto que hacías normalmente. Y parece algo fácil, voy a tomarme una vacación de 1 año, por decirlo así, ¿no? Pero en la mente del hombre en aquel tiempo, ¿verdad? Que era el proveedor, generalmente. Entonces era el proveedor, él decía, ay, pues, ¿dónde voy a sacar para vender el trigo, el grano y cuánta cosa? No podía hacer eso. ¿Por qué? Porque no ibas a sembrar en primer lugar. Y vamos a suponer que se había caído alguna semillita y creciera semilla sola, ¿verdad? De trigo, de cebada o que fuera. O que tuvieras viñedos, ¿no? Y que no las podaste, no las porraste, nada de esto de decir nada con esas uvas, pero se dan uvas como quiera. Entonces, si las podara, las cortara para atrás, dieran mucho más fruto, pero no vas a hacer eso. Y si recogieras ese fruto, puedes venderlo, pero no vas a hacerlo. No puedes comer. Puedes comerlo. Bueno, y si mal no recuerdo, Dios les da ese mandato que dejen descansar a la tierra por 1 año, que no la cieguen, que no recojan, que coman de lo que produzca, pero no lo vendan ni nada de eso. Mas, sin embargo, dice que el año anterior va a producir suficiente. El 6º año. Sí, por eso digo el por año. Eso digo, ¿verdad? Por eso entonces, el año anterior. Sí, claro. O sea, y sí, aclarando, el 6º año va a producir suficiente para el 7º año y también para lo que se va a tardar para volver a producir para en el 7º, perdón, para el 8º. Sí. No te manda, Hashem nunca nos va a dar un mandato que sea gravoso, incluso él lo dice en su palabra, mis preceptos son ligeros. Él te va a dar el camino, la solución, todo, para que tú puedas hacerlo fácilmente. Entonces lo que uno tiene que hacer, si te estoy entendiendo bien, es confiar. Amén. Confiar en el Señor, que dijo que el 6º año iba a darte mucho más para que te llevara por el 7º año y para todavía tener para el 8º año, hasta que siembre, porque vas a sembrar
y te tienes que esperar hasta el final del 8º año, como quien dice, para cosechar. Amén. Entonces, tienes que confiar en el Señor, ¿verdad? Y una de las cosas entonces que se hacía era tocar el shofar, porque era anunciando una fiesta, un festival en la cual el Señor decía, ya, deja mi tierra descansar, ¿verdad? Y luego en el año del jubileo o el Yobel, pues entonces esto era un poco más, ¿verdad? Un poco más. ¿Por qué? Porque si tú vendías tu tierra, ¿qué pasaba en el tiempo de Yobel? Se regresaba a ti. A su dueño original, Su ¿verdad? original. ¿Verdad? ¿Y qué tal si yo estaba tan empobrecido que dije, mira, yo no puedo, yo también estoy endeudado, pero necesito todavía trabajar y comer. Por favor, ¿puedo irme contigo? Yo trabajo contigo, nomás dame de comer. Si tú decías sí, pues entonces quedaba como endeudado para ti, como un siervo. Pero en el año de Yobel, Se liberaba me liberaba de esto, ¿verdad? Y llegaba libre. Y entonces esto es el año de jubileo. Y lo que se me hizo interesante es que el año Yobel es un año preestablecido. Es decir, si el año, vamos a decir, el 2030 se considera un año Yobel, por decirlo así, y yo me endeudo o yo adquiero la tierra 10 años antes, 5 años antes, no importa. El año Yobel es año Yobel y todo vuelve a su dueño, ya sea que lo hayas tenido por los 50 años o lo hayas tenido por 2 años. Exacto. Es un año preestablecido, no es de que yo te lo doy y te vas a esperar 50 años hasta que pase esto. Exactamente, exactamente. Lo que el Señor quería dar a entender con esto es que cuando las personas hacían alguna cosa, que lo hicieran con la conciencia que todo le pertenece a Él. Amén. Y nosotros solamente somos mayordomos de la tierra que Él nos dio. Y nos dio a cada uno una porción para que la trabajáramos, hiciéramos lo que pudiéramos. Entonces, esto es una cosa muy importante. Y el Señor quería que entendiéramos que si tú hacías esto, guardando su Shabbat cada 7 días, pero también el Shemitah, los 7 años, y el año de Yobel, que un poquito más duro, pues ibas a ser bendecido si tú lo hacías. Porque el Señor quería que tú pues, ponieras toda tu confianza en Él para que pudieras conocer que Él desea bendecirte y que Él ha hecho de ti una nación santa, un pueblo particular. Y entonces esto no son como los demás, son distintos. Y eso es lo importante. Y vemos en el capítulo 26, versículo 2 de esta misma parasha. Tengo que recordarles que si ustedes van a aceptar ese reto de ser nación santa, pueblo escogido, sacerdocio, recuerden que todo eso viene con obligaciones. Amén. Que no es solamente de decir yo soy. Nos allegamos al pueblo de Israel, nos injertamos en el olivo natural, pero eso trae responsabilidades en sí. Entonces, realmente debemos de decirlo con temor y temblor, porque no es algo fácil. No digo que no lo hagamos, pero lo que digo es, tengan muy en cuenta lo que estamos diciendo. Y para cerrar con el capítulo 26, versículo 2, y esta palabra clave que necesitan, lo que tú estabas diciendo, es guardaréis mis días. Amén. Entonces, son todos los Shabbat que mencionamos, recalco, los cada 7 días, Santa Convocaciones, el Shemitah, es decir, cada 7 años, y el Yobel, cada 50 años, con todo lo que conlleva guardar esos Shabbat. Es decir, no es como yo quiera, pero como Él quiere. Ahora, voy a decir esto, bueno, déjame leer este verso y luego voy a decir una cosa, pero lo voy a decir para que entiendan un poco más de lo que se hace y lo que no se hace. Y dice, guardaréis mis días de reposo y tendréis en reverencia mi santuario. Yo soy el Señor. ¿Ok?
Bueno, y como les dije, nosotros aquí en Estados Unidos, pues no nos preocupamos tanto por eso, porque esto es para aquellos que están en la tierra. Ahora, hablando de aquellos que están en la tierra, te preguntas, ¿guardarán ellos el Shemitah? ¿Guardarán ellos el Yobel? No. Quizás haya quien lo haga. Bueno. En términos generales, quizás en no. términos generales es no. ¿Qué es lo que hacen? Tratan de dar, entre comillas, como que sí, pero no. Por ejemplo, los sacerdotes, los sacerdotes, los rabinos allí, los que que se consideran como los rabinos de ellos, han permitido que se ponga una sticker, una calcomanía, sea en la fruta o en los productos, que dice, este producto es producto de Shemitah. Pero si te fijas en la letra más pequeña, te dice, no, este es fruto de este año. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Nomás están, entre comillas, diciendo que como que lo estamos guardando, pero no lo estamos guardando. Porque no están dejando la tierra descansar. ¿Por qué? Para que vean, es una cosa muy difícil porque ellos tienen deudas, tienen obligaciones y no pueden hacer esas cosas. Y entonces es algo muy difícil. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que nosotros, si vamos a nosotros hacer un esfuerzo para guardar estos mandamientos del Señor, reconozcamos que no son fáciles, pero reconoce lo que el Señor desea que tú hagas. Que veas tú su palabra y digas, ¿cómo yo voy a cumplir estas cosas en mi vida? ¿Cómo yo voy a darle gloria al Señor, honor al Señor, guardando su Shabbat, si son estos 7 años, 7 días, cada 7 días? Pero si tú dices, yo voy a dejar este fruto aquí de este árbol y no voy a comerlo hasta el 4º año, pues si lo dices, hazlo. Pero no hagas como que voy a intentarlo, hazlo y guárdalo. O si no, no te metas. Porque te digo, estas cosas son lo que el Señor decidió que era cuando entres a la tierra y cada uno lleva sus bendiciones. Hay que reconocer que el deseo del Señor es para que su pueblo sea bendecido. Y como un padre, uno debe saber qué es lo que quiere, lo mejor para sus hijos. Amén. Entonces, busquemos ser la voluntad de Dios, guardar su mitzvot y buscar cuál es la voluntad de Dios en lo que tú estás haciendo. Porque si no, muchas veces uno dice, yo voy a hacerlo en la manera que yo pienso que se debe hacer. Y el Señor dijo, no lo hagas así. Yo te di mis mitzvot. ¿Ok? Entonces, es una cosa que de veras necesitamos que nosotros hacer con conciencia y decir, Señor, ayúdame, guardar tu mitzvot. Y una cosa hermosa que nosotros tenemos como creyentes en Mashiach Yeshua es que Él es el que nos ayuda a cumplir cuando nosotros faltamos. Y a través del Mashiach Yeshua alcanzamos todas esas cosas, pero no quiere decir que no debemos nosotros hacer nuestra parte. Esfuérzate en guardar su Shabbat y dale honra y gloria y verás que Él te va a bendecir. Amén. Shalom. Shalom.